y destaca el protagonista. Entonces, el personaje principal va a ser el protagonista que va a llevar, si quieren, el crédito de lo que se está haciendo, de lo que se está narrando, y él va a ser el que va a tener las acciones más importantes, ¿no? Y el antagonista es el que se opone al protagonista. Entonces, que como personajes principales vendrán a ser dos. El protagonista, que es el jovencito de la película, el héroe, el que logra todo. Por ejemplo, Superman, Batman, ¿no? Son personajes principales. Y sus oponentes son los antagonistas. Entonces, estos siempre se van a oponer al protagonista, ¿no? Fuera de estos personajes principales van a haber personajes secundarios que sus acciones van a ser de menor trascendencia, ¿no? Entonces, pues, ahí tenemos a otros personajes que no son tan héroes como los principales. Fuera de los personajes tenemos la acción. ¿Y qué es la acción? Es la trama narrativa compuesta por los hechos tal y como los presenta el narrador, según ocurren en el relato. Ahora, esto también tiene que tener un lugar y un tiempo. Entonces, tiene que tener un marco, un contexto donde se está realizando esta narración y en qué tiempo, ¿no? Pueden ser algunos en tiempos pasados, otros pueden ser en tiempos presentes, otros son futuristas también, ¿no? Ahora, la estructura va a tener dos partes. El marco, que es el que indica el lugar y tiempo donde se desarrolla la acción y se presentan algunos de los personajes. A veces puede ser al principio, al medio o al final. No hay problema, ¿no? Y la historia o trama. Esta historia es el conjunto de hechos que ocurren. Los personajes, por ejemplo, pueden aparecer al principio, al medio y al final. A veces son largas sus tramas, ¿no? Y se organizan en episodios que a veces dan lugar a capítulos o dan lugar a 4 elementos. ¿Y cuáles son estos capítulos o episodios? Uno viene a ser el acontecimiento inicial, que es el hecho que desencadena la historia, va empezando a contar, ¿no? Otro de estos episodios va a ser la reacción. Es la respuesta que el acontecimiento inicial va a provocar en algunos personajes o protagonistas. El otro elemento va a ser la acción. Ya son los hechos que viven y realizan los personajes, y este es el eje de la trama, ¿no? O sea, la acción es lo que llama la atención. Y por último tenemos la solución o el desenlace. ¿Cómo termina? Puede ser un final cerrado, que es el destino último de personajes, o puede ser un final abierto que no se explica todo. Entonces a veces dejan en la duda, ¿no? A ver, cuando es cerrado puede ser que vivieron felices o el héroe triunfó, ¿no? Entonces de esa forma se dan estos episodios: acontecimiento inicial, la reacción, la acción y la solución o desenlace. Ahora, dentro de este texto narrativo vamos a tener formas. Según la perspectiva del narrador vamos a tener dos tipos. Se puede escribir en primera persona porque la historia es contada por un narrador interno. Es el personaje que participa en los hechos. O sea, está narrando, pero es el protagonista, ¿no? Y también puede ser en tercera persona por narradores externos. Alguien que es ajeno a los hechos y es la persona que relata. Entonces, las perspectivas del narrador van a ser de dos tipos: en primera persona y en tercera persona. Cuando es en primera persona, decimos que la historia que se cuenta está contando el mismo protagonista, el narrador interno, ¿no? Y está participando en los hechos. En cambio, cuando es en tercera persona, hay otra persona la que relata,
y a este se llama el narrador externo, ¿no? Es ajeno a los hechos, pero solamente está narrando, ¿no? Ahora tenemos también según el desarrollo temporal. La anterior es según la perspectiva del narrador. Ahora estamos viendo según el desarrollo temporal. Puede ser un desarrollo lineal, que el relato refleja con fidelidad el orden en que suceden los hechos. Puede ser que sea de un tiempo pasado, del presente al futuro, ¿no? O también pueden darse saltos temporales. A lo largo del relato se altera el orden de los acontecimientos con dos estrategias. ¿Y cuáles son esas estrategias? Que nos anticipamos y se anuncian los hechos que se producirán más tarde. O también hay retrospecciones que narran los hechos anteriores al momento en que se sitúa la acción. O sea, de esta forma, según el desarrollo temporal, tenemos el desarrollo lineal, que puede ser en orden o pueden ser saltos temporales, ¿no? Se anticipan o retroceden. Ahora, dentro de estos tipos de textos narrativos, vamos a tener unos que ya hemos visto con ustedes en las exposiciones, pero solamente vamos a hacer un resumen, ¿ya? Entre los tipos de texto narrativo tenemos la anécdota. Esto no hemos visto. Es un relato breve que marca la situación curiosa o insólita que le ha ocurrido a alguien en el pasado. Al escribir, incorpora datos del ambiente para ilustrar mejor la situación. Y además cuida el efecto sorpresa, evita dar pistas sobre el acontecimiento final. O sea que hasta el final esas películas de suspenso están basadas en estos textos narrativos, ¿no? Entonces, no dan la pauta y a veces, supongamos, un criminal es la persona que menos se piensa, ¿no? Ahora se usan adjetivos sugerentes para describir las actitudes y las reacciones, ¿no? Es referir lo esencial. No hay que alargar los acontecimientos en un texto narrativo. Ese es en la anécdota, ¿no? No se alargan, por eso es la anécdota, no es muy larga. En cambio, la noticia también es un texto narrativo. ¿Y qué es la noticia? Es el relato que se caracteriza por recoger un hecho de interés para el público en general. Esto también hemos visto en la exposición, por tener actualidad o transmitir los hechos con objetividad. Aquí decíamos, en la noticia no tienen que entrar los sentimientos de los periodistas, ¿no? Tienen que ser totalmente objetivos, ¿no? Debe responder con claridad a 6 preguntas la noticia. ¿Qué sucedió? ¿Quién participó? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿No? Entonces, la noticia también va a tener partes. Y estas partes les doy porque muchos de ustedes posiblemente van a trabajar en este rubro, ¿no? ¿Cuáles son las partes de la noticia? La volada, que es una palabra o una frase que aparece encima del título y que contextualiza la información. Entonces, supongamos, podemos poner viaje. Viaje solamente estaría en la volada. Y en el titular ya es una síntesis de la información que debe atraer la atención. Viaje, por ejemplo, a la Chiquitanía, ¿no? Entonces, supongamos ha sucedido un incendio, directamente el titular va a ser viaje, o sea, va a ser un titular que llame la atención, que incendio en la Chiquitanía. Entonces, el viaje es lo que está antes del título y eso es lo que se llama volada. Después tenemos la bajada, que es la que sintetiza la información en pocas oraciones, ¿no? Entonces, pues supongamos, presidente
Sabemos que tenemos un presidente que no es activo, pero se puede poner, presidente viaja a la Chiquitanía para ver efectos de la quema de árboles, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa sería la bajada. Y el cuerpo es el desarrollo de toda la noticia. Cuándo ha sucedido, a qué hora ha sucedido, cómo ha sucedido, si están investigando, no están investigando. Todas esas cosas estarían ya en el cuerpo de la noticia. Entonces, esos elementos son importantes en la noticia. La volada, el titular, la bajada y el cuerpo, ¿no? Ahora, de este tipo de texto narrativo también ya han hablado sus compañeras, como el diario de viajes, o también se denomina relato de viajes, que cuenta el viaje que lleva a cabo una persona, ¿no? Por eso decíamos el diario de viajes o relato de viajes, y el narrador es el protagonista del relato, ¿no? Se expresa en primera persona y va a describir los paisajes, las personas, las costumbres, y va a incluir un hecho curioso o anecdótico, ¿no? El libro de viajes, a Abigail le tocaba justamente esa parte, el libro de viajes, diario de viajes o relato de viajes, también lo mismo, ¿no? Han escuchado que directamente ellos han expuesto este tema con el nombre de diario de viajes, ¿no? Entonces, la expresión del tiempo sigue elementos, los tiempos verbales. Por ejemplo, en este relato de viajes decían que el viaje había sucedido de tal forma. Entonces, los verbos van variando. Pueden haber verbos pasados, presentes, futuros, ¿no? Y también tiene indicadores temporales. Y entre los indicadores temporales están los adverbios. Mientras entonces, antes, expresiones temporales, por fin, al día siguiente, entre otras. Entonces, estas cosas las hemos visto ya en las exposiciones. Simplemente les estoy recordando y estoy clasificando las exposiciones que ustedes han hecho en qué tipo de textos. Hay muchos que no nos hemos clasificado porque no estamos viendo, por ejemplo, textos divulgativos, no estamos viendo textos poéticos, textos literarios, nada, ¿no? Entonces hay muchos que no los vamos a clasificar. Pero en el texto narrativo, como tipos importantes, son la anécdota, la noticia y el diario o relato de viajes. Entonces, ese es el texto narrativo, así de simple, sencillo. Hay muchas cosas que muchos autores clasifican de varias formas, ¿no? Lo que yo quiero es que ustedes entiendan lo más sencillo, lo más simple, que es un texto narrativo, ¿no? Ahora, no sé si tienen algunas preguntas, quieren que vuelva a repetir sobre qué parte no han entendido, pero sí el texto narrativo tiene elementos, que es el narrador, los personajes principales, que en este texto narrativo son dos, el protagonista y el antagonista. Fuera de eso tenemos personajes secundarios, ¿no? Entonces, después tenemos la acción en un lugar y un tiempo, y dentro de la estructura tenemos el marco, la historia o trama, el acontecimiento inicial, que puede ser la reacción o la acción o la solución del desenlace. Y dentro de las formas tenemos, según la perspectiva del narrador, que puede ser en primera o en tercera persona, y según el desarrollo temporal, puede ser desarrollo lineal, lo que estamos acostumbrados a ver, supongamos, historia, edad antigua, media, moderna, contemporánea, ¿no? En cambio, las retrospecciones son las que empiezan con cosas anteriores, ¿no? Y después se va situando la acción. Y después tendríamos los tipos, que son la anécdota, la noticia y el relato o diario de viajes, ¿no?
Y ahí hemos visto estos ya que los han expuesto, lo hemos visto más amplios, pero posiblemente cuando escuchan una exposición a veces no toman notas o a veces están pensando en otra cosa y no han retenido muchas cosas. Entonces, en ese sentido, estoy haciendo un resumen de estos tipos de textos narrativos. O sea, el narrativo ya dice su nombre, narrar, narra hechos que pueden ser irreales, inventados, que se llaman ficticios, o pueden ser hechos reales. ¿Sí? Pregunta. Buenos días, Liz. Tengo una pregunta sobre la anécdota. ¿Ya? ¿La anécdota siempre va a referirse a algo que sucedió en el pasado? Generalmente la anécdota sí es algo que ha sucedido en el pasado, ¿no? Entonces, pero puede causarte algo de efecto sorpresa que lo dejas para el final, ¿no? Pero generalmente se usan, por eso, adjetivos, reacciones de lo esencial, ¿no? Entonces, son datos del ambiente que se van ilustrando para cuidar ese efecto sorpresa. La parte principal de la anécdota es el efecto sorpresa que lo dejas al final, ¿no? Y ese efecto sorpresa puede ser futuro también, pero cuando relatas, estás relatando en tiempo pasado. Sí, Abigail. Ya, Liz, gracias. ¿Por qué? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces como no tenemos preguntas, vamos a pasar al texto argumentativo. Este sí es uno de los textos más importantes y es en el que más fallamos cuando hacemos ensayos. Siempre les voy a pedir en el ensayo un texto. Puedo pedir descriptivo, puedo pedir narrativo, pero siempre les voy a pedir argumentativo. Y es aquí donde fallamos y no sabemos buscar argumentos, ¿no? Entonces, este texto argumentativo es uno de los textos más importantes y donde la mayoría fallan porque no justifican algo para convencer al receptor, ¿no? Entonces, el texto de argumentativo, ¿qué significa? Es un texto donde hay que defender o demostrar una idea u opinión o tesis, que se llama esta idea o opinión, va a tener el nombre de tesis, y alegando una serie de razones que la apoyen con el propósito de convencer a alguien. Con su ensayo, ustedes tienen que tratar de convencer a mi persona, ¿no? Entonces tienen que buscarme argumentos para que me convenzan de qué están hablando. Se utiliza para justificar los propios pensamientos y comportamientos para persuadir también a los demás, no solamente a mi persona. Si lee otra persona su ensayo, tienen que persuadirle también con los argumentos, ¿no? Entonces, es la base para la toma de decisiones dentro de la política, dentro de la administración de justicia, se basan en ella, por ejemplo, ¿no? Supongamos un juicio. El abogado pues, va a dar razones de una persona que la está defendiendo. Y el abogado contrario va a dar otros argumentos, ¿no? Entonces va a empezar a querer marear a la persona para saber, hacerle caer en alguna preguntita y esos argumentos tienen que ser sólidos, ¿no? Entonces los abogados manejan muchos argumentos para defender a sus clientes. Entonces ese es un texto argumentativo. No siempre el texto argumentativo puede ser escrito. Por ejemplo, en un juzgado, los juicios ya son orales. Entonces es texto oral también, ¿no?
Ahora, dentro de su estructura, pueden buscar argumentos empezando de lo deductivo, de lo general a lo particular, o pueden empezar de lo particular a lo general, que también es el método inductivo, ¿no? ¿Qué es lo importante de un texto argumentativo? Persuadir. Si es escrito, hay que persuadir al lector. Si es un juicio, por ejemplo, hay que persuadir directamente al juez, porque si hay una persona, supongamos que tengan problemas de dinero, entonces una le ha prestado, la otra no le ha pagado, y bueno, han habido momentos de este préstamo entre personas que después se han enojado, se han insultado, una busca a su abogado, la otra busca a su abogado. Entonces, cada abogado tiene que escuchar a la persona para saber cómo va a argumentar esa defensa, ¿no? A veces sabemos que la justicia no es justa, porque realmente a veces gana la persona contraria. La que ha cometido el delito a veces le hacen ganar. Entonces, por eso es que dicen que nuestra justicia no está dentro de los marcos que deberían estar enmarcados, ¿no? Ahora, si por ejemplo en un juicio que se ha realizado en Cochabamba, la persona que ha prestado más bien es la perjudicada, entonces esta persona tampoco puede callarse y puede apelar. ¿Y dónde apela? Apela a la Corte Suprema de Justicia, porque acá en Cochabamba es la Corte Departamental de Justicia. Y la Corte, el órgano más arriba sería la Corte Suprema de Justicia, que esa persona puede apelar a Sucre y otra vez reabrir el juicio, ¿no? Entonces, es según los argumentos. Por eso es que muchas personas dicen, este abogado es buenísimo, pero es más carero. Pero si quiero ganar, contrato a este abogado. Entonces, hay abogados y abogados también, ¿no? Entonces, pero ese juicio es un texto argumentativo oral. O sea, se están buscando los argumentos para convencer, ¿no? Ahora van a haber factores. Entre los factores va a estar el emisor, el destinatario y el modo de comunicación. El emisor es el que lleva a cabo la argumentación y puede ser anónimo. Ejemplo, también en los avisos publicitarios no sacan quién ha escrito, ¿no? Un aviso publicitario. Entonces, está queriendo convencer de que, por ejemplo, el producto ACE es mejor que otra marca, ¿no? Entonces, ahí no sale la persona que está haciendo este aviso publicitario, pero que está mostrando calidad de su producto, ¿no? Ahora, el destinatario es el que recibe la argumentación, que puede ser individual, puede ser colectivo. Por eso les decía, el tratar de convencer que el ACE es uno de los mejores detergentes está llegando al público. Entonces, no solamente a una persona, sino a un grupo de personas que es colectivo, ¿no? Ahora, el modo de comunicación es el que afecta al carácter público o privado. Puede haber presencia física del destinatario y a veces no. Por ejemplo, había una propaganda de dos niños gemelos que a uno le daban un detergente y a otro le daban otro detergente, y uno de ellos aparecía con una camiseta limpia, más blanca que la otra. Entonces estaban demostrando con otro producto competitivo que cuál era mejor, ¿no? Entonces eso también es un modo de comunicación que está afectando el carácter público, ¿no? Ahora, en este texto argumentativo, esto es lo importante, que tiene 3 elementos. El objeto,
que es el tema sobre el cual se argumenta. Por ejemplo, yo puedo decir que en Cochabamba existe caos vehicular. Entonces, ese va a ser mi tema, el caos vehicular. La tesis es la postura que el emisor tiene respecto del tema, objeto que puede ser una idea o puede ser una opinión que se defiende y tiene que ser breve o clara, ¿no? Entonces, por ejemplo, la postura que el emisor puede decir es que el parque automotor de Cochabamba es muy amplio, por eso hay el caos vehicular, ¿no? Y los argumentos son las razones en las que se basa la postura ante el tema objeto y deben estar en relación directa con el objeto y con la tesis. Entonces, yo aquí puedo decir, sí, en Cochabamba existen dos movilidades o tres movilidades por familia, porque actualmente ya no es el papá el que tiene la movilidad, a veces el hijo, la hija o la esposa también tienen, y por eso va a haber un caos vehicular, ¿no? Otro argumento puede ser que también por ese motivo el tránsito ha determinado que las placas 0, 1 no salgan los días lunes, las placas 2 y 3 no salgan los días martes y así sucesivamente, ¿no? Entonces estoy poniendo los argumentos en relación al objeto y a la tesis, ¿no? Inclusive la tesis a veces se presenta en forma de pregunta, ¿no? Yo puedo poner cuáles son los motivos del caos vehicular en Cochabamba. Entonces, esta ya sería mi tesis. Entonces, ahí yo voy argumentando y digo que ha crecido el parque automotor y que cada familia ya no posee solamente un automóvil o una movilidad, sino que por cada familia, según estadísticas, ya existen 3 movilidades, ¿no? Entonces, estoy argumentando, tengo que argumentar en relación a mi objeto y a mi tesis. Eso es lo que nos está fallando y esta parte la vamos a manejar en el ensayo. Ustedes tienen que poner el objeto que viene a ser el tema, ¿no? Yo les voy a dar un tema general y del tema general ustedes tienen que poner un título y del título tienen que sacar su tesis. Y esa tesis es la que habíamos hablado ya con Antonio y decíamos aquí, hay que poner el qué, cómo, cuándo y dónde. Entonces, según lo que ustedes estén trabajando, estaríamos poniendo qué, cuándo, cómo y dónde. Y esas cosas las vamos a revisar en común para ver cuál sería la tesis que ustedes están planteando. Entonces, todavía no sabemos qué parte de cuál va a ser nuestro tema genérico. Pero yo ya había pensado y voy a decirles después qué tema vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, el objeto, la tesis, los argumentos son lo importante para el texto argumentativo. Ahora, van a haber tipos de argumentación, ¿no? Va a haber tipos de argumentación positiva o prueba, que se llama, y se presentan estos argumentos que respaldan la postura del emisor ante el tema objeto de la argumentación. Va a haber una argumentación, así como hay una positiva, puede haber una argumentación negativa o de refutación, ¿no? Que es la que va a rechazar, sirven para rechazar los argumentos contrarios, ¿no? Entonces, esa es una argumentación negativa o refutación. Hay modos de razonamiento, lo que hemos visto, los dos métodos, el deductivo y el inductivo también se usan, ¿no? Y hemos dicho que el deductivo es de lo general a lo particular y el inductivo es lo contrario, de lo particular a lo general. Entonces, yo puedo empezar a hablar de cosas primero generales y terminar en cosas más pequeñas.
lo que les decía, por ejemplo, del problema de la deuda entre dos personas, yo puedo hablar de la deuda, supongamos, de $5,000. Y después voy hablando de los pormenores, como, por ejemplo, esa persona que se le ha prestado no quiere pagar, que tiene tales justificativos y bueno, cosas, ¿no? Ustedes saben que a veces en estos juicios las personas inclusive se van inventando cosas, ¿no? Ahora también van a haber clases de argumentos. Hay los argumentos racionales que se basan en ideas y verdades emitidas y aceptadas por el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, una cosa que es admitida por todas las sociedades de todo el mundo, la tesis puede decir no contaminar el mar. Y el argumento puede decir que el mar es fuente de vida, por tanto no hay que contaminar, ¿no? Entonces los desechos, por ejemplo, que se sacan están contaminando al mar. Y eso está perjudicando también algunas enfermedades. Entonces, estos argumentos racionales son verdades emitidas y aceptadas por el conjunto de la sociedad. También hay argumentos de hecho. Estos argumentos de hecho se basan en pruebas observables a partir de evidencias. Por ejemplo, yo puedo decir como tesis, este año ha llovido poco, ¿no? Y en base a eso puedo decir mi argumento que la cosecha es escasa. Entonces, porque ha llovido poco, no hay productos, ¿no? No hay productos comestibles. La cosecha es escasa, ¿no? Entonces, y puedo corroborar, por ejemplo, con documentos, con fotos, puedo mostrar con fotos que realmente los terrenos están áridos y no ha habido lluvia, ¿no? Entonces, esos son argumentos de hecho. Ahora hay argumentos de ejemplificación. Y estos argumentos de ejemplificación se van a basar en ejemplos concretos. Por ejemplo, yo puedo poner mi tesis que muchos países aprovechan sus residuos, ¿no? O sea, su basura. Muchos países, por ejemplo, Japón, mi argumento sería que Japón recicla plástico de esta basura o recicla papel también. Entonces, ahí estoy argumentando. También hay argumentos de autoridad que a veces están basados en la opinión de personalidades prestigiosas, ¿no? Por ejemplo, puedo decir como tesis, en todas las épocas el dinero, todos, siempre, desde la edad antigua, por ejemplo, el dinero ha tenido poder. Y puedo argumentar, por ejemplo, que ha habido un personaje en España, Quevedo, que él decía, poderoso caballero es don dinero. En la Edad Media decía que, bueno, que los caballeros eran famosos, ¿no? Pero así como eran famosos los caballeros, él dice que poderoso caballero es don dinero. Entonces le está poniendo el don para darle realce al dinero. Entonces, puedo tomar ejemplos de algunas personas, ¿no? Algunos médicos también dicen tales cosas, entonces en base a eso también se toman esos argumentos de autoridad. Y en el texto argumentativo se van a combinar partes expositivas y argumentativas. A eso es lo que les decía, que el ensayo vamos a combinar, no siempre con la exposición, sino también con la narración, con los textos, bueno, dependiendo de qué tipo de texto les voy a pedir, ¿no? Entonces, tienen hechos y justificaciones determinadas. Y la estructura tiene 4 partes. Primero está la presentación,
donde hay una introducción y se presenta al receptor el tema, el emisor que intenta captar la atención del destinatario y despertar en una actitud favorable, ¿no? Ese es el punto de partida, la presentación. Después tenemos la exposición de los hechos, que aquí se enumeran y se explican los hechos fundamentales y presentan la tesis de forma clara y concisa. Entonces, en la exposición de los hechos es donde está la tesis. Y esta tesis tiene que estar planteada qué, cómo, cuándo y dónde. Después tenemos la argumentación. La argumentación sería la parte central del texto porque contiene los argumentos que apoyan la tesis o postura del emisor. Por ejemplo, el emisor puede estar defendiendo el cambio climático, ¿no? Y decir que, bueno, las personas desde tal año no han hecho nada por el cambio climático y dentro de unos años vamos a ver los efectos de que los hielos glaciares se están descongelando, va a aumentar el nivel del mar y de los océanos, y al aumentar el nivel de los océanos van a entrar a las ciudades, van a haber inundaciones y bueno, hay un montón de argumentos, ¿no? Y al último está la conclusión, que es la parte final que debe de tener un resumen de lo expuesto y recoger la tesis y argumentos principales. O sea, en la conclusión se sintetiza la información, las evidencias y las razones expuestas con las sensaciones evocadas que se han puesto en la introducción. Entonces, la argumentación es la parte central del texto argumentativo, por eso se llama texto argumentativo, ¿no? También la argumentación es la exposición de la información relacionada con inferencias. ¿Y qué son las inferencias? Es el proceso por el cual se derivan las conclusiones a partir de las premisas. Yo pongo una premisa, por ejemplo, de que no ha llovido mucho este año por la tala indiscriminada de árboles, ¿no? Entonces, en base a eso voy a hacer mi conclusión, ¿no? Por ejemplo, si me levanto tarde, puede ser mi tesis, voy a llegar impuntual a una reunión. Entonces, mi tesis es el que me estoy levantando tarde, ¿no? ¿Y cuál sería mi inferencia? Que sería que voy a llegar impuntual a una reunión, ¿no? Entonces, aquí pueden combinar datos objetivos como también el contenido subjetivo, ¿no? Entonces, es importante, pero más la objetividad, ¿no? Entonces, ahora en las partes, como decíamos, tiene un título, una tesis, una introducción, los subtítulos y la argumentación. Esa es otra forma que también algunos autores van clasificando, ¿no? Unos dicen que directamente dentro de la estructura está la exposición de los hechos o tesis, la argumentación y la conclusión. Y otros dicen que tiene un título que está relacionado con el tema, que es lo mismo, que tiene que ser claro y conciso, pero tiene que utilizarse el verbo presente y en tono imperativo. Por ejemplo, yo puedo decir viaja. En el título puedo poner viaja. La tesis es el resumen de la idea principal y hay que demostrar mediante los argumentos, ¿no? La introducción se anuncia el tema y la posición que se irá a defender. ¿Por qué viajas? Porque directamente necesitas despejar el estrés, ¿no? Ahora, en el texto argumentativo puede haber subtítulos, pero en el ensayo no hay subtítulos, ¿no? Entonces, los subtítulos son los que ordenan el texto y promueven la claridad.
Y después está la argumentación, que es el conjunto de pruebas y argumentos razonados, que pueden ser racionales, ya hemos dicho por ejemplificación, pueden ser de hecho. Entonces se están reforzando los argumentos, por ejemplo, algunas personas que tienen autoridad, ¿no? Entonces ahí tenemos las frases célebres de personajes que han dejado en el tiempo estas frases. Entonces, este texto argumentativo es muy, muy importante para el ensayo. Entonces, ahora, yo puedo argumentar con varias cosas. No siempre puedo poner solamente una premisa para argumentar. Puedo poner varias premisas. Por ejemplo, si les estoy hablando del caos vehicular, ya me han escuchado que directamente el parque automotor de Cochabamba ha crecido porque las familias han incrementado. Ahora los medios de comunicación, los autos, camionetas, vagonetas, llámese lo que sea, antes eran lujo, actualmente vienen a ser instrumento diario de la cotidianidad, ¿no? Para desplazarse. Inclusive muchas personas con esto del COVID han empezado a ahorrar para comprarse una movilidad y no ir en el transporte público para no contagiarse. Entonces ya la movilidad no es algo de lujo, sino es una necesidad vital para las personas, ¿no? Entonces, sobre el caos vehicular yo puedo poner varios argumentos. Como les digo, ¿no? El tránsito ha determinado que tales placas no entran el día lunes, no entran el día martes para no está un caos en el centro de la ciudad. Por ejemplo, tienen de vender que no pueden para entrar a la ciudad. En la zona norte, en la sur, no pasa al oeste del puente y al este no está la avenida. Entonces ha terminado de centro, si creen que no pueden entrar estas placas. Ahora el tránsito sabe qué placas no entran, digamos, el día jueves. Y si ve una placa que está terminando con 7, entonces va a detenerla y le va a cobrar la multa, le va a dar una boleta para que vaya a pagar una multa, ¿no? Entonces, también las autoridades tienen que tomar medidas para que se cumpla, porque si no les cobran la multa, las personas que quieran van a entrar con cualquier número de placa cualquier día a la ciudad, ¿no? Entonces, hay varios tipos de argumentaciones para que se pueda hablar sobre el caos vehicular. Entonces, así vamos a manejar la parte del ensayo con estos argumentos. O sea, lo importante en el ensayo de este texto argumentativo, lo importante en el ensayo es la tesis y los argumentos. Y cuando se presentan los estudiantes, por ejemplo, que no han vencido la materia, yo siempre les pido un ensayo y voy cambiando la temática. Les voy cambiando constantemente la temática, ¿no? Entonces, en la temática, ellos supongamos, en uno de los exámenes he preguntado sobre el carnaval. Y les he pedido que sea narrativo argumentativo. Tenían que narrar el carnaval, pero a la vez que estaban narrando el carnaval tenían que poner sus argumentos. Y se olvidan de los argumentos y solamente narran el carnaval. Cuando les digo expositivo, también desarrollan de forma de exposición, pero se olvidan los argumentos. Por eso es que a veces dicen, yo he entregado ensayo. No es el entregar el ensayo, porque yo leo todos los ensayos. Todos los ensayos de todos los años he leído.
Por eso es que sabía qué persona había hecho tal cosa, qué persona había dicho tal cosa. Y generalmente en los ensayos lo primero que se les recomienda es que no pongan subtítulos. Y ponen introducción, desarrollo, conclusión y subrayado más. No, en un ensayo no va, solamente va con conectores. Y hemos dicho que los conectores son importantes. Por eso es que estos conectores hay de todo tipo. Hay conectores, por ejemplo, de adición o se llaman aditivos. Yo quiero poner algo que quiero aumentar, pongo además, incluso, es más. También por una parte esto y por otra parte otra cosa. Y en los argumentos también hay los conectores opositivos que se oponen, ¿no? Entonces, en cambio, al contrario, manejo esas palabras. Hay conectores de causa. ¿Por qué? Pues debido a qué, a causa de, ¿no? De la misma manera, asimismo. Hay conectores comparativos, del mismo modo, como, entre otros. Hay conectores de orden, primeramente o en primer lugar, en segundo lugar y así sucesivamente, ¿no? Hay conectores de ejemplificación. Por ejemplo, concretamente, para ejemplificar, ¿no? Entonces hay conectores de hipótesis también. Estas tesis también algunas veces las llaman hipótesis, ¿no? Y cuando es hipótesis quiere decir que no es una cosa comprobada todavía, entonces se puede poner, imaginemos que, probablemente, o condición. Hay conectores de contraste, al contrario, pero sin embargo. Y al final hay conectores de consecuencia. Puedo poner, es por esto que, por tanto, por esta razón, a manera de conclusión, puedo poner como consecuencia, de modo que, entonces son conectores que voy usando y no pongo subtítulos. Hay conectores de opinión, al parecer tal persona dice tal cosa. Parece que podemos pensar, podemos creer que, ¿no? Y al terminar puedo decir, para finalizar, se ha comprobado que tal cosa es válida, por ejemplo, por estas razones, ¿no? Entonces, o si no, puedo decir a manera de conclusión, pero no tengo que poner el subtítulo de conclusión. Ahí es donde fallamos, ¿no? Entonces, se usan los conectores. Y estos conectores son los que nos están dando pauta de un párrafo a otro párrafo. No sé qué preguntas tienen respecto a este texto argumentativo. Es el más complicado, si quieren, es el más, el que da dolores de cabeza, si quieren. A algunas personas les cuesta escribir la tesis, les cuesta redactar una tesis o hipótesis. Ya les decía que tesis o hipótesis es lo mismo. Y cuando estén haciendo sus tesis en último año o proyectos, también se plantean esta hipótesis o tesis, ¿no? Para la tesis, obligadamente. Para el proyecto, dependiendo qué tipo de proyecto y cómo se plantea, ¿no? Entonces, necesitan, o sea, les estamos dando la pauta, si quieren, para que ustedes tengan los instrumentos para que sepan plantear hipótesis. Por eso les decía, se plantea el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Y Francisco también la anterior vez les decía que les iba a explicar un poco. No sé si has tenido esa clase, Francisco, de aclararles un poco esta parte de los argumentos. No he podido porque más que todo los chicos estaban ocupados con taller. Teníamos una reunión programada para un domingo y cuando les dije si tenían tiempito,
me dijeron que estaban muy saturados con taller, entonces a consideración de eso ya no hice la reunión. Pero si ellos disponen de tiempo, el día que ellos digan, yo puedo darme tiempito, una media horita, una horita, dependiendo si es que también no tengo clases, para darles la explicación. Si no me equivoco, hoy día me comentaron que después de la clase no tienen nada, entonces yo puedo quedarme tranquilamente unos 15 minutitos después, porque igual tengo otra reunión, y darles una explicación sobre el qué, cómo, cuándo y dónde. Gracias, Francisco. Están escuchando, señoritas y jóvenes, su auxiliar tiene la buena voluntad de explicarles más a detalle. Y si quieren, a veces tienen vergüenza de preguntar y con los auxiliares tienen mayor confianza. Sé que Francisco les ha dado confianza y sé que muchos de ustedes le van a preguntar ¿no? Si están haciendo bien o no están haciendo, cómo se hace esta famosa tesis, ¿no? De todas maneras, esto es importante. Es importante porque dependiendo de la tesis que están planteando, los argumentos tienen que estar en relación. Ahora, yo creo que vamos a la siguiente semana, después de terminar los textos, vamos a ver la parte del ensayo para que ustedes vayan pensando qué parte van a trabajar. Les vamos a dar el tema general y ustedes van a escoger su tema particular para plantear su hipótesis, y esa hipótesis nos las van a decir en clases para que nosotros vayamos modificando o decir está bien planteada, ya han aprendido y está bien planteada, o si no se puede modificar de esta forma, ¿no? Por eso les decía, el texto expositivo lo estaba dejando para el final, porque el texto expositivo ya tiene la exposición en forma descriptiva, la exposición en forma argumentativa y la exposición en forma narrativa. Hemos visto texto descriptivo, hemos visto texto argumentativo y hemos visto texto narrativo. Entonces, nuestro siguiente tema vendría a ser texto expositivo. Pero no sé si tienen alguna pregunta, algo que estén dudando todavía, o quieren tal vez preguntarle a Francisco esto del texto argumentativo. De todas maneras, argumentar siempre va a ser defender una idea o opinión, demostrarla, querer demostrar de una u otra forma, ¿no? Por eso les decían, puede ser mediante palabras, puede ser mediante dibujos también, mediante fotografías. Entonces, aquí tenemos el emisor, el destinatario y el modo de la comunicación. Y también entre los objetos, lo importante es el objeto, que viene a ser el tema, la tesis, que es la postura, y los argumentos, que son las razones en lo que va a ver la relación directa con el objeto y la tesis, ¿no? Y los tipos, hemos visto que hay argumentos positivos o de prueba, que son los que directamente respaldan la postura ante la argumentación. Va a haber argumentación negativa. La argumentación negativa también se llama refutación, que estoy refutando, que no me convence y estoy refutando, ¿no? Entonces, van a haber clases de argumentación, la argumentación racional, que son ideas aceptadas por toda la sociedad, que son cosas muy comunes a todas las sociedades, a todo el mundo, ¿no? Los argumentos de hecho, que se basan en pruebas observables, los argumentos de ejemplificación, que se basan en ejemplos concretos. Por ejemplo, les decía, muchos países aprovechan sus residuos, ¿no? Su basura. Por tanto, el Japón produce, en base a la basura, produce plástico y papel, ¿no?
Entonces van a haber argumentos de ejemplificación, que son los personajes, que son ejemplos que se ven en varios países. Los argumentos de autoridad, que son ya los refranes, los dichos de las personas que nos sirven para relacionar, ¿no? Ahora, en el ensayo también es bueno poner a veces estos argumentos de ejemplificación de algún personaje, ¿no? Pero que esté en relación con su tema. Entonces, la estructura va a ser la presentación, la exposición de los hechos, la argumentación y la conclusión. Y decíamos, hay otros autores que clasifican de otra forma, que viene a ser el título, la tesis, la introducción, los subtítulos, la argumentación y la conclusión. Es lo mismo dicho en otras palabras, pero lo importante viene a ser la tesis o hipótesis y los argumentos. Esas dos cosas, y además, cuando uno trabaja con la hipótesis o tesis, después los argumentos, recién se le pone al final el título. Tiene que estar relacionado el título con estas dos cosas. Van a ver que los que escriben libros a veces tienen idea de qué están escribiendo, ponen sus ideas, van escribiendo, van exponiendo todo lo que quiere y al final recién le han puesto el nombre al libro. Entonces, lo mismo sucede con el texto argumentativo. Primero se busca la hipótesis o tesis, se buscan los argumentos y al final le ponen el nombre, el título al tema. Entonces, ese es el texto argumentativo. Y estaríamos entrando, tenemos todavía unos 30 minutos, tenemos texto expositivo. Entonces, este texto expositivo es un tipo de discurso que el fin es transmitir información, que puede ser un artículo especializado, puede ser una noticia periodística, también puede ser un examen o una exposición oral. ¿Y qué características presenta? Que tiene que tener claridad. Los contenidos deben presentarse en forma comprensiva para que los emisores capten, ¿no? Debe haber orden. Los contenidos deben estar organizados según un criterio. Debe haber objetividad. Entonces, los valores personales deben quedar al lado. No puede haber directamente subjetividad. Las emociones de las personas no van en el texto expositivo. Y también hay factores, y en los factores están el emisor y los receptores o receptor, que tiene que existir una relación. Ahora, aquí es importante las formas, porque decíamos en las formas, la exposición en forma descriptiva, la exposición en forma argumentativa y la exposición en forma narrativa. ¿Cómo es la exposición en forma descriptiva? Se caracteriza porque su desarrollo espacial presenta tres tipos de estructura. La estructura de descripción. Cuando se describe, se exponen las cualidades. Hemos visto ya en el texto descriptivo, ¿no? Las partes o la función de un ser, de un objeto, y se utiliza conectores espaciales. Y hemos dicho que los conectores espaciales son arriba, atrás, dentro, alrededor, junto, encima, a la derecha, norte, ¿no? Al describir un objeto, generalmente hemos utilizado esta descripción. Pero no solamente hemos dicho que se describe directamente los objetos, sino que también los paisajes, que se llama topografía, y el retrato, que puede ser la prosopografía, la parte externa, y la etopeya, la parte interna, ¿no? Ahora, fuera de eso, hay la estructura de comparación. La comparación es el contraste. El texto va a presentar las analogías y diferencias entre dos seres o dos objetos. Y aquí también van a haber conectores. Entre los conectores paralelos son igualmente a sí mismos de la misma manera.
En cambio, los conectores de contraste van a ser en cambio, por el contrario, sin embargo, a diferencia de. Y también va a haber estructura de enumeración. El texto presenta seres, objetos o actividades que comparten una o varias características y también se clasifican aquí los conectores que son los distributivos. ¿Y cuáles son los conectores distributivos? Por una parte, por otra, también van a entrar los conectores de contraste, que ya los hemos visto, ¿no? En cambio, por el contrario, sin embargo, a diferencia. Les voy a hacer una lista de estos conectores porque parece que realmente hay muchos y a veces se confunden, ¿no? Entonces voy a mandarles un cuadrito de estos conectores, ¿no? Entonces, la exposición en forma descriptiva se va a dar de tres formas. La estructura de descripción, la estructura de comparación y la estructura de enumeración. Esa es en la forma descriptiva. En cambio, en la forma argumentativa, el análisis lógico va a ser de dos tipos. La estructura de causa-efecto, que analiza las causas de un hecho determinado y las consecuencias. Por ejemplo, ¿por qué hemos perdido el litoral boliviano? ¿Por qué hemos perdido nuestras costas del mar? Esa es la consecuencia que hemos perdido. Pero ¿cuál ha sido el antecedente? Que Mariano Melgarejo, el año 1866, les regaló pues a los chilenos, les hizo un tratado de medianería donde les estaba dando libremente, sin que paguen impuestos, nada, del grado del paralelo 23 al 24, que eran 150,000 kilómetros cuadrados. Y cuando el presidente Daza quiere retomar ese terreno que era nuestro, los chilenos se enojan porque le están poniendo 10 centavos por quintal de salitre. Y ahí es donde nos atacan. El 14 de febrero de 1879 empieza la Guerra del Pacífico y en vez de perder solamente del grado 23 al 24, perdemos del 23 al 25, ¿no? Entonces, ese tratado de medianería ha sido el antecedente y la consecuencia ha sido la pérdida del litoral. Entonces, a eso se llama causa-efecto. Y hay otra estructura en esta forma argumentativa que es de problema-solución. Aquí se aportan soluciones, situaciones adversas asociadas con la estructura de causa-efecto. Ejemplo, entre los conectores vamos a tener la primera medida, otra solución cuando tenemos un problema y estamos solucionando, ¿no? Entonces tenemos el problema, por ejemplo, de la pandemia. ¿Cómo se le está dando la solución? En parte es la vacuna, ¿no? Entonces, esa es una estructura de problema-solución. Eso sería en la forma argumentativa, la exposición en la forma argumentativa. Y la exposición en la forma narrativa es una estructura de secuencia. Tenemos el tiempo en que se produce. Por ejemplo, el texto va a tener hechos ordenados cronológicamente, ¿no? El orden en que se suceden puede ser directamente de atrás adelante o también de adelante para atrás, retrospectivamente o en forma lineal, ¿no? Ahora, la exposición también va a haber en los medios de comunicación y se va a transmitir a un público amplio y heterogéneo. Por ejemplo, la exposición periodística tiene que su contenido tiene que ser actualizado, de interés general, el lenguaje debe ser claro y conciso, y los principales géneros periodísticos expositivos son la noticia, la crónica y el reportaje. Entonces también hay la exposición en los medios de comunicación. Y eso es lo importante para ustedes, porque realmente, les decía, muchos de ustedes van a trabajar en medios de comunicación. Entonces, este texto expositivo se va a dar en la noticia. ¿Qué es la noticia?
Es la exposición breve de hechos actuales de interés general que debe tomar hechos, participantes, lugar, tiempo, modo y las causas. También hemos visto la noticia en exposición de sus compañeros. La crónica. La crónica va a ser una noticia ampliada y comentada. El cronista desarrolla ampliamente los hechos y adopta una interpretación personal. Entonces, la crónica es más subjetiva y expresiva. En cambio, la noticia es totalmente objetiva. No puede poner sus emociones el reportero en la noticia. En la crónica sí puede poner y puede explicar de acuerdo a su subjetividad, ¿no? ¿Y qué será el reportaje? El reportaje es el que se desarrolla ampliamente un tema de interés general que puede ser sobre personas, lugares o hechos y requiere investigación exhaustiva. Entonces, el reportaje necesita una investigación para recabar datos y testimonios que integran, también el reportaje va a integrar la descripción, la narración, ¿no? Entonces, estos tres modelos, si quieren, están del texto expositivo en los medios de comunicación. La noticia, que es veraz, verídica, objetiva. La crónica, que es una noticia ampliada, comentada, pero ya interviene la subjetividad del periodista, por ejemplo. Y el reportaje es un tema de interés general que puede ser sobre personas, lugares o hechos, pero que necesita una investigación exhaustiva. Cuando digo investigación exhaustiva, puede ser que se busquen inclusive estadísticas. ¿Cuántas personas, por ejemplo, se han vacunado en Cochabamba? ¿Cuántas personas se han vacunado en los distintos departamentos? ¿Y cuántas personas se han vacunado en todo Bolivia? Entonces ya aquí el reportaje que sacan los médicos, el CEDES sobre todo, lo que saca el CEDES es ya reportaje porque es una investigación, a pesar que muchos no se registran, ¿no? Pero por lo menos tienen estadísticas aproximadas. Entonces, ese es el texto expositivo. Sin querer, hemos avanzado 3 tipos de textos hoy día: el texto narrativo, el texto argumentativo y el texto expositivo. Entonces, el día jueves ya vamos a dar las características del ensayo para que les demos tiempo y ustedes puedan plantear ya su tema, su hipótesis, y en cada clase vamos a detener. Por ejemplo, en cada clase ustedes nos van a decir: quiero que me revisen la hipótesis o tesis. Si son 5 o 6, vamos a tomar unos 10 minutos por persona y vamos a cederles la palabra para que pregunten su hipótesis, su tesis, ¿no? Y después de eso vamos a continuar con el avance del tema, que va a ser los signos de puntuación. Aquí necesitamos ya para el ensayo cuándo se usan las comas, los puntos seguidos, puntos apartes, los guiones, las rayas, las comillas, ¿no? Entonces, todo eso vamos a ver después de que ustedes vayan exponiendo. Entonces, vamos a medir el tiempo, pero a la vez vamos a seguir avanzando los signos de puntuación. Y con eso, directamente vamos a irnos hasta el examen final, haciendo sus investigaciones para su ensayo. Y en todas las clases, las personas que quieran preguntar algo sobre sus contenidos, inclusive podemos hacer la revisión de su índice, ¿no? De su índice, qué temas, o sea, qué partes va a tomar del tema. Y con eso ustedes ya pueden empezar a escribir, y eso es lo que va a ser bueno, van a ser 3 partes que van a valer 30 puntos: el título, la hipótesis
y su esquema, ¿no? Entonces eso va a valer 30 puntos y lo que escriban ustedes va a valer 70 puntos y esa ya es su nota del examen final. Entonces ya no damos examen final, sino que este ensayo es el que va a valer. Ahora, si las personas han terminado antes de que terminemos el año lectivo, no hay problema, nos hacen entrega y nosotros vamos a ir evaluando. Pero sí, cuando nos den el rol de exámenes finales, deben tener todos terminado su ensayo, porque si no han entregado hasta esa fecha, estarían entrando a segunda instancia, ¿no? Y en la segunda instancia ya no es solamente el ensayo, sino que es todos los temas avanzados más el ensayo. Y si no han podido vencer hasta fin de año con todos estos parámetros directamente y no les ha salido la nota de 26, pues primero tiene que salirles 26 como nota mínima para que estén habilitados para segunda instancia. Si no les ha salido 26 y tienen menos de 26, eso es hasta el año, ¿no? Pueden presentarse a mesa de examen porque en sí ya han pasado también la clase y de repente, pero es rara la persona que vence en mesa de examen, ¿no? Porque en mesa de examen es todo lo avanzado más el ensayo. O sea, lo que dan en segunda instancia, no repito, son otro tipo de preguntas, pero es todo lo avanzado más el ensayo. Y el ensayo también no es el mismo que están trabajando, sino que yo les doy el título y ustedes tienen que hacerme un ensayo el momento del examen que les voy a decir de qué tipo y de qué tema. Entonces, esa es la forma que vamos a trabajar de aquí adelante. No sé si tienen alguna pregunta. Lice, buen día. Hola, Rolly. Una pregunta, estuve anotando, en realidad son los modos de curso, ¿no? que acaba de escribir, el expositivo, narrativo, el expositivo, argumentativo y la descriptivo, ¿verdad? Sí, sí. Dentro de eso creo que también es bueno analizar un poco, dentro de eso que estuve explicando, licenciada, los tipos de texto, ¿no? Cuando dice el ejemplo, ¿no? Noticias, si es algo en cuestiones de que es crónico, reportaje, todo eso, ¿no? Yo encontré algo, Lice, ¿me puedo compartir en cuestión de eso? Sí, de repente has visto textos, no sé, a ver, veremos. Dentro de eso, creo que la diferencia de los modos de discurso pueden encontrarse tanto en la información pragmática, ¿no? Puede ser el emisor, destinatario, situación comunicativa, variantes de lenguas utilizadas, u otros elementos en los actos de comunicación o modos de comunicación, ¿no? También abarca los 3 puntos que lo conocemos, que es la superestructura, que es la silueta, ¿no es cierto? Si es expositivo o es, que se llama, es argumentativo o descriptivo. Creo que es una diferencia interesante, la superestructura en cuestión de silueta. También la macroestructura, ¿no? El tema que se va abordando, ¿no, licenciada? Y también el último que es lo más complicado, que es la microestructura, que son las personas gramaticales, tiempos verbales y la puntuación, que sin duda después lo vamos a llevar ese tema, ¿no? Sí, Rolly, tienes toda la razón. Efectivamente, hemos visto superestructura, que era la superestructura que son lo de afuera, si quieres, cómo se va ordenando todo, ¿no? La macroestructura, que vendrían a ser las macro proposiciones, y ahí hemos visto la idea central, inclusive la oración principal, las oraciones secundarias, ¿no? Y la microestructura es donde realmente es lo más difícil de manejar, porque no estamos acostumbrados a hacer una redacción con una sintaxis apropiada, sino que a veces redactamos de la forma de la que hablamos, ¿no? Entonces, no hay una coordinación de ideas y estamos redactando tal como estamos hablando. Y efectivamente, esa es la parte
difícil para que los estudiantes manejen, ¿no? Pero me alegra que nos hayas puesto más o menos la idea comparativa general. Yo pensé que querías que englobemos varios tipos de textos en distintas clasificaciones. Puedo también darles eso, ¿no? Que, por ejemplo, bueno, hay textos de toda forma. Hay textos literarios, hay textos científicos, de todo, periodísticos, de toda forma, ¿no? Y hay distintas clasificaciones. Lo que sí les he dado en los tipos de textos, o sea, es lo que más o menos ustedes están relacionados con la carrera. O sea, si ustedes trabajan en una institución periodística, por ejemplo, van a llevar noticia, crónica, reportaje, todas esas cosas. Por eso les decía qué tipo, dentro de qué texto, qué cosas de comunicacionales tenemos, ¿no? Para que se ubiquen más o menos. Ahora, si es que quieren que yo les dé una clasificación de todos los textos periodísticos, puedo hacerles un cuadrito para que vean que, ¿no? Ahora, no siempre los de diseño gráfico trabajan en medios de comunicación. A veces también trabajan en imprentas, ¿no? Y en imprentas ya vemos otros tipos de textos. Entonces, lo que estoy queriendo es darles las herramientas para que ustedes sepan más o menos qué es lo que van a ver, qué es lo que van a proponer si quieren, o en qué parte van a trabajar. Sí, Rolly, te escucho. Y el trabajo que nosotros vamos a realizar, el ensayo, tendría que entrar los tres, ¿no? Expositivo, argumentativo y descriptivo, ¿no? No, yo prefiero ponerles, digamos, el argumentativo. Argumentativo, sí, eso era mi duda. No los tres. Te confundes entre el expositivo, narrativo y por eso los dos, positivo, argumentativo, por ejemplo. Así sería Rolly, pero o argumentativo para que sepan cómo se exponen las ideas, ¿no? Cómo es la estructura del texto expositivo, que tiene que tener orden, objetividad más que todo y claridad. Entonces, en ese sentido voy al expositivo y al argumentativo porque tienen que argumentar la tesis que están proponiendo. Sí, ahora capté, entonces solo usamos esos dos modos de curso, pero solo usamos esos dos modos de curso, ¿no? Para hacer el trabajo del ensayo. Sí, vamos, bueno, igual vamos a usar. Voy a usar positivo, argumentativo. Y dentro de eso, licenciada, ¿no sería bueno hablar un poquito sobre el discurso directo e indirecto? Porque a veces hay un problema, ¿no? Cuando elaboramos el ensayo y podemos dirigirnos solo en discurso indirecto, que es un lenguaje normal, cotidiano que usamos nosotros, dejando los signos de puntuación por el momento, pero es un discurso más estándar, ¿no? Más a lo expositivo, ¿no? Sí, de todas maneras me das la pauta también de que entre a explicarles un poquito sobre el discurso. Es el discurso y cómo es el directo y cómo es el indirecto para que vaya aclarándoles, ¿no? Gracias. Gracias por el aporte, Rolly. Bien, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? Yo sé que esto parece chino a veces, pero llegado el momento cuando empecemos a hacer parte por partecita, nos vamos a ir ubicando y nos va a ser más fácil. Además, ustedes van a buscar su tema, ¿eh? Y de acuerdo a su tema va a ser algo primeramente para su tema necesitan acopio de bibliografía.
Entonces, en el acopio de bibliografía, de repente algunos no encuentran lo que quisieran y van a cambiar de tema. Entonces, ahí vamos a ver. Perdón, levantaba la mano alguien. Sí, yo, perdón, Lice. ¿Cuándo va a ser la fecha de entrega de ese trabajo, por favor? Ya, decíamos que la última fecha del trabajo sería 2 días al examen final, porque tenemos que leer uno por uno. Y la verdad es que a veces unos terminan antes, pero no los entregan, siempre entregan al final. Y imagínense, son más de, bueno, por lo menos últimamente no están entrando más de 70. Tengo que leer 70 ensayos y vamos a dar un número de páginas. Supongamos que sean 20 páginas de su ensayo, entonces 70 por 20, esa cantidad de páginas tengo que leer, 1400 páginas. Entonces, aquellas personas que terminen con anticipación, es preferible que lo entreguen y después se vayan olvidando porque pueden dedicarle tiempo más bien a otras materias. Entonces, eso va a correr desde después del tercer parcial con todas las características que les dé. Con eso directamente ya pueden entregar desde la fecha de que termine el tercer parcial hasta 2 días antes del examen final. ¿Sí, Miguel? Ok, muchas gracias, Arqui. ¿Por qué? Bien, entonces, señoritas y jóvenes, estamos sobre la hora. Tengo que entrar a mi otra clase. Si no hay ninguna pregunta más, nos estuviéramos comunicando el día jueves y les deseo que tengan lindos días, no se estresen mucho, no es difícil, van a ver que poco a poco, haciendo poco a poco, nos vamos a ubicar, ¿ya? Muchas gracias, Antonio, muchas gracias por la atención, señoritas y jóvenes, hasta el día jueves. Está bien, licenciada. Muchas gracias, chicos. Chicos, un favor. Ahorita mismo, como nos hemos retrasado un poquito, ya no puedo darles una clase extra. ¿Será que después de almuerzo podemos reunirnos? ¿Qué dicen? Ya, propónganme una hora ahorita mismo, para que me anote, no me haga otros compromisos antes de salirme. Las 6 de la tarde o 5. 5, eso ya es la noche. 2 de la tarde. 2 de la tarde, 2 de la tarde, 2 de la tarde, ya. 2 de la tarde. Ya, entonces nos vemos a las 2 de la tarde, chicos. A esa hora voy a abrir una llamadita, les voy a explicar un poquito esto de las preguntas para una investigación, un ensayo, demás. Y de paso les voy a volver a dar una explicación de cómo se maneja el Google Drive. ¿Listo? Bien, chicos, nos vemos entonces a esa hora. ¡Chu! Adiós. Adiós.